Estas son 9 razones por las que Gárgolas fue tan importante para la cultura popular. Quédate hasta el final para un dato que no sabías. Número 1. Una propuesta innovadora en la animación de los noventas. Estrenada en 1994 por Disney, sí, Disney, Gárgolas rompió con la imagen clásica de los programas infantiles de la época. En lugar de ser una serie ligera, optó por una narrativa más madura, con elementos oscuros y profundos que trataban temas como el honor, la lealtad y la venganza. Esto le dio un tono mucho más adulto, lo que permitió que conectara tanto con jóvenes como con adultos. Número 2. Un enfoque único en los mitos y leyendas. En Gárgolas, las figuras mitológicas tradicionales se mezclaron con un entorno moderno. Los personajes principales, las gárgolas, son estatuas que cobran vida por la noche, protegiendo la ciudad de Nueva York. Esta mezcla de mitología medieval con el contexto urbano moderno les dio un giro fresco y atractivo para los espectadores. Número 3. La complejidad de los personajes. Cada gárgola tiene una personalidad y una historia propia, desde Goliath, el líder sabio y fuerte, hasta personajes como Broadway, Brooklyn y Lexington. La serie no solo presentó héroes, sino también exploró sus motivaciones, luchas internas y pasados, lo que añadió profundidad a los personajes y los hizo memorables. Número 4. La narrativa continua y madura. A diferencia de otras series animadas de la época, Gárgolas ofreció tramas continuas, con arcos narrativos que se extendían a lo largo de varios episodios e incluso temporadas. Este enfoque más complejo y serio hacía que los espectadores se sintieran involucrados con la historia y los personajes de manera más profunda. Número 5. ¿Sabías que Gárgolas es considerada una de las series animadas más influyentes de los noventas? La serie tuvo una audiencia leal y consiguió una gran base de fanáticos, a pesar de que se emitió por un tiempo limitado. Gárgolas se convirtió en una serie de culto, siendo considerada una de las más influyentes de la década, ya que inspiró muchas producciones de animación posteriores que buscaron explorar temas más oscuros y profundos. Número 6. La fusión de géneros, acción, aventura y drama. Gárgolas no se limitó solo a la acción y la aventura. Su mezcla de géneros que incluía momentos de drama, tragedia e incluso política dio como resultado una serie que tenía algo para todos los gustos. Los personajes enfrentaban dilemas éticos y morales, lo que les daba una gran carga emocional que trascendía el típico programa de aventuras. Número 7. Influencia de la animación japonesa y el estilo visual. Si bien Gárgolas fue producida por Disney, su estilo visual estuvo influenciado por la animación japonesa. Las secuencias de acción, las peleas épicas y la animación de las gárgolas transformándose de estatuas a criaturas en movimiento se lograron con un estilo muy dinámico, que recordaba a los animes de la época, lo que hacía destacar frente a otros programas occidentales. Número 8. Los villanos memorables. Uno de los puntos más fuertes de Gárgolas fueron sus villanos, personajes como Demona, una gárgola que se convierte en una de las principales antagonistas, y Xanatos, el rico y astuto empresario, eran figuras complejas con motivaciones profundas. Estos villanos no solo representaban una amenaza para las gárgolas, sino que también aportaban una narrativa más compleja y rica al programa. Número 9. Dato curioso. La serie casi no ve la luz. Aunque Gárgolas se convirtió en un éxito, estuvo a punto de ser cancelada antes de su estreno. El proyecto fue inicialmente rechazado, pero debido a la insistencia de los creadores, Disney decidió darle una oportunidad. Hoy, la serie es considerada una de las más queridas de la era de los noventas, y todo por un pequeño empujón para que se realizara.